naturalmente sobrenatural, esta serie que la estamos, como les decía, alargando un poco. A veces digo, bueno, ya hasta aquí, porque a veces es muy largo, pero el Señor siempre nos dice una más y una más, a veces, ¿no? Otras veces dice hasta ahí no más, pero en esta ocasión hay una más, y hoy vamos a hablar acerca de la unción. La unción, el mensaje de hoy es la unción. Estamos en la serie Naturalmente Sobrenatural. Les recuerdo que estamos viviendo una vida sobrenatural, es parte de nuestra vida, y si no lo ha estado viviendo todavía en esa intensidad, en esa magnitud, hoy vamos a ver un aspecto más importante para poder vivir esta vida en el Espíritu, esta vida sobrenatural. Somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos esas tres partes en nuestro ser, esa es nuestra constitución. Y el cuerpo pues lo manejamos relativamente bien, el alma también, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestras emociones, gestionamos nuestras emociones, ¿no? Hemos madurado en muchos aspectos, pero la parte espiritual a veces la hemos dejado un poquito de lado o no hemos podido involucrarnos mucho porque a veces nos cuesta entrar en un entendimiento, en la búsqueda de la verdad en la palabra. Por eso es importante para nosotros poder revisar este tema que es hermoso para todos nosotros, porque nos ayuda a entender esa parte espiritual. Nos ayuda a entender aquello que tenemos, pero que tantas veces no lo habíamos comprendido ni nos habíamos dado cuenta que lo teníamos, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿No? ¿Alguna vez les ha pasado que tal vez tienen su celular y bueno, aquí habíamos tenido pues un traductor, un montón de herramientas, pero tú ni lo sabías, ¿no? Y una vez que te das cuenta que tienes eso, pues empiezas a sacarle el jugo, ¿no? Por ejemplo, cuando me he dado cuenta que teníamos un traductor hermoso, entonces he podido empezar a leer libros en inglés, ¿no? No en inglés, pero los he traducido, entonces una bendición. Te abre a un nuevo campo, a un nuevo nivel de conocimiento hermoso, lo que antes era limitado para muchos, ¿no? Si no habíamos estudiado inglés, no podíamos leer ningún libro en inglés. Ahora se puede. Ahora tenemos inteligencia artificial, con eso es otro nivel, ¿no? Otras cosas que se pueden hacer, otro nivel, ¿no? ¿Estás grabando, Benji? Ok. Ahí detrás de la computadora. Entonces, estamos en este tiempo de poder movernos en esto que es la parte espiritual. Así que vamos a ir, por favor, acompáñenme a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Este pasaje nos va a hablar un poquito acerca de esto que vamos a ver hoy día, la unción. La unción. Dice la palabra: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿no? Hermoso pasaje, hermoso versículo que el Señor nos ha dado, a través del apóstol Juan, nos está dando esta clave muy importante. Nos está diciendo directo, vosotros, o como lo decimos nosotros, ustedes tienen el Espíritu Santo, ¿no? Y conocen todas las cosas. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional para que así podamos sacarle un poco más de provecho. El mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional dice: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Amén. Este pasaje es hermoso porque nos está diciendo que todos tenemos la unción del Santo, ¿no? Ahora algunos dirán, pero no, medio que no, pero vamos a darnos cuenta que realmente la tenemos, es una bendición. Y vamos hoy día a estudiar y a basarnos en esto para poder entender lo que es la unción. Porque muchos tal vez se preguntan, ¿qué es la unción? ¿De qué está hablando el pastor? O otros saben, ¿no? Es el ungido, ¿no? Cuando entra un pastor, un predicador famoso, el ungido de Dios y demás, y vemos que la unción a veces una aura, unas vibras, otros ya entran a otros niveles, ¿no? Pero veremos lo que la Biblia dice que es la unción. Así que tengo 3 puntos para esta noche para compartir con ustedes. El primer punto, obviamente, es la respuesta a la pregunta, ¿qué es la unción? Y para ello es bueno ir un poquito al idioma, ¿no? Al idioma original, porque eso nos va a traer la luz. Yo sé que a veces medio que nos complicamos un poco con el hebreo, con el griego y etcétera, pero vamos a ir al hebreo. El hebreo sí son aguas profundas, ¿no? Yo hasta griego más o menos me ubico, pero hebreo ya es complicado, pero
nos hemos metido en líos para poder entender qué es la unción. Así que en hebreo, por ejemplo, la palabra hebrea es Mesías, ¿no? Mesías, de esa palabra se deriva la palabra Mesías, ¿no? Pero en hebreo es Mesías. Hay que tener la entonación, la vocalización y todo. No sé hebreo, pero estoy intentando. Estoy haciendo un esfuerzo, ¿ya? Dice Mesías. ¿Eso qué significa? En hebreo, el ungido, ¿no? El ungido, Mesías. En arameo, imagínense, en arameo ya es otro nivel, ¿no? Así tienen que darme un aplauso por eso, ¿no? Entrado arameo, ¿no? En el arameo dice la palabra que corresponde a unción sería masija, ¿no? Masija, ¿no? También interesante. ¿Qué significa? El ungido, ¿no? Ahí está, hebreo y arameo, para todos ustedes, con mucho amor. Y obviamente la raíz del hebreo es msh, ¿no? Así, msh. Esa es la raíz, que significa frotar con aceite algo. Esa raíz msh, da origen a la palabra mesija y da origen a la palabra Mesías, a la que nosotros le conocemos, ¿no? Ya conocemos esa palabra. Que tiene su raíz, obviamente, en frotar algo con aceite. En frotar algo con aceite. A eso se le llamaba ungir, o esa palabra deriva de esa raíz. Y eso nos da la idea más o menos de qué es la unción. En el idioma hebreo, en el contexto donde más se ha utilizado, o por lo menos donde nosotros hemos aprendido cómo se utilizaba este término en la cultura del pueblo de Israel, ¿no? Porque ellos eran bastante, se utilizaba mucho este término, porque hacían eso, ungían muchas cosas, se ungían a sí mismos y ungían a los muertos, etcétera, un montón de utilidades, y más que todo en los rituales o en las leyes rituales que tenían de cómo hacer, cómo consagrar las cosas, utilizaban la unción o el aceite de la unción para ungir, para frotar con aceite ciertas cosas, lo cual tenía un propósito que vamos a ver más adelante. Estas palabras que hemos leído en hebreo, por ejemplo, está en el Salmo 105, versículo 15. Obviamente que hay muchos lugares donde está, pero solamente vamos a leer uno, ¿no? El Salmo 105, versículo 15, donde dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cuando el Señor estaba hablando de sus profetas, les decía, son mis ungidos, ¿no? O sea, los que han sido frotados con aceite, los que han sido consagrados. Enseguida vamos a ver el significado, pero estamos viendo primero un poquito la raíz. Ahora, esto era en el contexto judío, en el contexto del pueblo de Israel, en la historia del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué ondas con el Nuevo Testamento? Porque estamos hablando ya de otro tiempo. El Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, y en griego tiene otro término que es conocido por todos ustedes, ya lo han conocido, pero vamos a ver su origen, su raíz, como decimos, ¿no? En realidad hay tres términos que utilizan en el Nuevo Testamento para hablar acerca de la unción o de ungir y demás. El primero es crio, que es la unción sagrada o simbólica, ¿no? Crio, así. O sería trio, ¿no? Pues, bueno, la entonación y todo eso hay que saber para hacerlo, pero más o menos le estoy dando la primera palabra con la cual se utiliza este término. La segunda es aleipo, ¿no? Que significa unción de cualquier tipo, ¿no? Aleipo. Y la tercera palabra que utilizan en griego para hablar de la unción es crisma, que es unción en sentido figurado, crisma. Entonces, de esta palabra, de esta tercera, deriva la palabra Cristo, ¿no? De crisma, que significa, obviamente, el ungido, en griego también, el ungido, o sea, el Señor Jesucristo era el ungido. Y obviamente, él decía, o él reconocía esto que le decían muchas personas, o sea, no es que él se ha autonombrado o solamente no, la gente le decía, pero él no quería, como quien dice, involucrarse, no, él, cuando le decían, tú eres el Cristo, el ungido, él decía, sí, yo soy. Como por ejemplo, vamos a leer en Juan capítulo 4, versículo 25 al 26, donde dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, ¿no? La mujer le está diciendo, va a venir el Cristo, ¿no? Porque todos sabían, todos estaban esperando al Mesías, al Cristo, al ungido. Y cuando dicen, va a venir el Cristo, Él le dice, yo soy ese Cristo, ¿no?
Por lo tanto, este es el término que utiliza para denominar a Jesucristo, el ungido, ¿no? El Mesías, el Cristo. Son términos varios que significan o enfocan hacia lo mismo. Pero obviamente, cuando hablamos de la unción en el Antiguo Testamento, nos da una serie de términos y demás, pero lo interesante y lo bonito es que nos está mostrando, y como siempre hemos dicho, el Antiguo Testamento es sombra de aquello que iba a venir. Nos está mostrando aquello que en el futuro iba a ocurrir. Y es hermoso, es glorioso. Quiero que me acompañen a este pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 25 al 30. Son 5 o 6 versículos creo que vamos a leer, y con paciencia obviamente, y nos vamos a dar cuenta el hermoso mensaje profético que tiene para nosotros. Está hablando de este aceite de la unción. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Este pasaje, esta pequeña porción que hemos leído, es las ordenanzas que Dios le estaba dando a Moisés para que haga primero el aceite y para que con el aceite unja todas las cosas, los utensilios y demás del tabernáculo, pero también dice que iba a ungir a los sacerdotes, ¿no es cierto? Iba a ungir a Aarón y a sus hijos para consagrarlos para que sean sus sacerdotes. Amén. Es hermoso, ¿no? Bueno, es historia y todo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues eso es una figura de aquello que hoy está ocurriendo y que va a ocurrir a partir de este tiempo. Vamos a ver otro pasaje en Levítico, capítulo 14, versículo 14 enseguida, donde vamos a ver cómo esto tiene un mensaje profético para nosotros en este tiempo. Es lo que Dios ha estado haciendo y lo que Dios va a hacer con todos nosotros o ha hecho. Dice la palabra en Levítico 14, versículo 14, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Está hablando de cómo se tenía que hacer el ritual para purificación del leproso, los leprosos. Cuando un leproso era sano, dice que iba a presentarse ante el sacerdote tenía que hacer un ritual. Uno lo hacía afuera de la ciudad, otro lo hacía afuera del santuario y otro lo hacía delante de Dios. Entonces hay un proceso de 3 etapas que tenía que hacer para reconocer de que realmente estaba purificado el leproso. Y lo interesante es el versículo 15 donde dice, y asimismo el sacerdote tomará del log del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Estaba haciendo un ritual, un procedimiento parecido a la unción de los sacerdotes. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues es que es una figura de aquello que iba a venir. Porque hoy en día, todos nosotros, en nuestra antigua vida, sin Cristo, éramos como leprosos. Éramos personas que estábamos apartados del pueblo de Dios, que no podíamos estar en la familia del Señor, porque así se trataba un leproso. Recuerden, lo botaban afuera de la ciudad, no se lo tocaban, no se acercaba a nadie, le hablaba, etc. Eso es lo que pasaba con nuestra vida. Y nosotros fuimos sanados por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos restaurados. Y no solamente eso, sino que se aplicó, como dice en este procedimiento, la sangre y el aceite. 2 cosas que se aplicó con nosotros en nuestra vida. Por eso hoy día podemos estar aquí, porque se ha aplicado la sangre de la salvación y ahora se ha aplicado el aceite de la unción, tal cual como a sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a eso, a ser sus sacerdotes hoy en día. Amén. Así que ya no es solamente un tema de un grupo, de un grupo selecto, hijos de Aarón, de la simiente, no. Ahora es porque Dios nos ha ungido.
Así que por esa razón es hermoso esta simbología, porque nos muestra cómo iba a ser hoy día nuestra vida, cómo nosotros hoy recibimos el aceite de la unción. Somos ungidos con ese aceite que es el Espíritu Santo mismo que está sobre nosotros. Recuerden que estamos hablando de la vida sobrenatural, de la vida espiritual, y hoy en día tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros porque Dios nos ha ungido. Como hemos leído en el primer pasaje, tenemos la unción del Santo, tenemos al mismo Espíritu sobre nosotros, y por esa razón podemos ministrar y movernos conforme a lo que Dios nos está enseñando en este tiempo. Así que vamos al segundo punto. El segundo punto, ¿quiénes son ungidos? ¿No? Primero hemos hablado de qué es la unción, más o menos hemos dado cuenta, nos ubicamos, pero ahora, ¿quiénes son ungidos? ¿No? Porque como les decía al inicio, a veces pensamos que los ungidos son los que se portan bien, los que están al día en sus diezmos, los que tienen, no sé, una amplia trayectoria familiar, sacerdotal, ¿no? Como nuestro hermano Benji, que él es reungido desde el vientre de su mamá, ¿no? Pero esto no es solamente así. La palabra nos dice quiénes son los ungidos, porque todos creemos así. Yo por lo menos pensaba, ¿no? El ungido, ¿no? El pastor, el apóstol, esos son ungidos. Nosotros digamos medio que estamos en camino, pero la palabra nos dice algo claro. Vamos por favor a la primera carta de Juan nuevamente, al capítulo 2, versículo 20, donde dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eso ya lo hemos leído. Pero vamos un poquito más atrás, porque este pasaje es una continuación de una idea, de una enseñanza que estaba dando el apóstol Juan. Nos estaba dando una idea de cómo es este procedimiento. Y dice, vamos por favor al versículo 13, unos 7 versículos antes del versículo 20. ¿Qué dice? Dice aquí el apóstol: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Amén. Entonces, estamos viendo aquí que el apóstol está escribiendo a 3 tipos de personas. ¿Ok? Lo he resaltado, ¿no es cierto? Están resaltados esos 3 tipos de personas. Y está más o menos haciendo como que 3 categorías el apóstol, ¿no? Está hablando a los padres, está hablando a los jóvenes y está hablando a los hijitos, ¿no? Y si se dan cuenta, las características que les da a los padres son pues interesantes. Dice: os escribo a vosotros, padres, que conocéis al que es desde el principio, ¿no? O sea, está diciendo que los padres conocen a Dios, en otras palabras, ¿no? Luego dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. O sea, está hablando de los jóvenes como que han vencido, como que han luchado, como que son gente que ya sabe vencer y pelear. Y el tercer nivel: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, ¿no? Está medio que no tan pomposo la característica, pero está hablando de estos hijitos. El versículo 14 continúa con esta discriminación, porque es interesante ver cómo los agrupa, ¿no es cierto? Dice otra vez: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y obviamente cuando habla a los hijitos, dice, bueno, son los que ya están comenzando, pero están, ¿no? Algo así. Como que hacemos 3 grupos en la congregación, ¿no? A los ya maduritos, los que están en proceso de maduración, y los que son los changos, digamos, ¿no? Los novitos, los novatos, ¿no? Los sarnas, como dicen en el ejército, ¿no? Pero algo así el Señor o el apóstol está haciendo, está hablando de esa forma. Pero en esto que está hablando, a quienes se está refiriendo, y podemos retroceder otra vez o avanzar hasta el versículo 20, a quienes les dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, es a los hijitos. Puedes revisarlo en ese pasaje, y a quienes les está diciendo que ustedes tienen la unción del Santo, es a los hijitos. Por eso a los más pequeñitos, los más novatos, si se quiere, los que están comenzando, ya tienen la unción del Santo. Amén.
Si el más pequeñito, el más novato, el más nuevo, el que está comenzando, ya tiene la unción del Santo, obviamente que el resto sí. Por eso este pasaje nos está hablando y nos está diciendo, ¿quiénes son los ungidos? Los ungidos son todos. Todos han recibido la unción del Santo. En el momento que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, hemos recibido la unción del Santo. Y con eso hemos recibido la verdad, que es hermoso. Por eso, a veces nosotros creíamos que no la teníamos. A veces nosotros creíamos o no sabíamos que teníamos esto, que es algo glorioso. La unción, que es la presencia misma del Espíritu Santo, simbolizada por el aceite, que está en nosotros. Por eso enseñamos a ungir, ungimos a las personas y demás, porque es un símbolo del Espíritu Santo que demuestra o que muestra una característica especial de esa persona. Y vamos a ver ahora en el tercer punto esa razón, o el para qué sirve la unción. Hemos hablado de qué es la unción, hemos hablado quiénes reciben la unción, y ahora hablemos del para qué sirve la unción, porque lindo, ¿no es cierto? Hermosa la unción, todos tenemos la unción, ahora, ¿para qué me sirve la unción? ¿No? Ahora, ¿qué voy a hacer con la unción? Ahora, sé que la tengo, ahora, ¿qué hago con esta unción? Todos tenemos la unción, ¿qué hacemos con esta unción? Pues le cuento que la unción es lo máximo, ¿no? Es glorioso, la unción nos sirve para todo, porque tiene unas características muy hermosas que vamos a ir viendo poco a poco. No pararíamos toda la noche para hablar las cosas o el propósito de la unción, pero vamos a ir a lo más importante, por lo menos las dos primeras razones o los dos primeros propósitos de la unción. Lo primero es que la unción nos separa, la unción consagra. La unción te separa y la unción te consagra. Como en el Antiguo Testamento, cuando se ungía el tabernáculo, los utensilios, ¿qué se estaba haciendo? Se estaba consagrando. ¿Y qué es consagrar? Se estaba apartando, ¿no? Esto es consagrado. Esto está dedicado, apartado para esto. Eso se estaba diciendo. Está consagrado para el servicio de Dios, está consagrado para la utilización en el templo, en los rituales, en todo lo que se tenía que hacer en la casa de Dios, en todas las leyes que se tenían que cumplir. Esos utensilios eran utilizados solamente para eso, para nada más. Eso significaba consagrar, eso significa consagrar. Hoy en día la unción que hemos recibido del Santo nos consagra. ¿Qué quiere decir? Te marca, te sella, porque ahora tú le perteneces a Dios y estás consagrado, consagrada al servicio de Dios. Amén. Ese es el propósito, el primer propósito. La palabra nos dice, por ejemplo, en Éxodo 28, versículo 41, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a tus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios le había mandado a Moisés que consagre o que unja a Aarón y a sus hijos para que sean sus sacerdotes, para que estén al servicio de Dios. Y en el Antiguo Testamento era radical, ¿no? Porque ellos solamente se dedicaban a trabajar en el templo, no hacían nada más. No tenían derecho de tener casa, de tener algo propio, terrenos, no, sino estaban dedicados al servicio al Señor. Era radical, era otro tiempo, era otro contexto. Pero en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, Dios, obviamente, aquello que era figura, aquello que era sombra, ahora lo está mostrando. Y ahora estamos todos consagrados al servicio de Dios. Si has recibido la unción, como todos hemos recibido la unción, ahora eso es consagración. Por lo tanto, yo estoy consagrado para servir a Dios, estoy separado, apartado del mundo, marcado para algo. Eso es consagración, eso es ser separado, el ser apartado para un propósito específico, ¿no? A veces nosotros consagramos cosas en nuestra casa, ¿se han dado cuenta? No es algo solamente religioso, a veces consagramos cosas en nuestra casa. Por ejemplo, tenemos un balde consagrado para trapear los pisos, ¿no es cierto? Ese balde no es utilizado para otra cosa, sino para trapear pisos, o sea, está consagrado para eso, ¿no? Algunos tienen, no sé, utensilios, cucharas específicas, ¿no? Hay una cuchara consagrada para la comida del perro, no hacen con mi cuchara la comida del perro, sino tiene su cuchara consagrada para su comida, porque si utiliza mi cuchara para cocinar la cocina del perro,
yo me enojaría mucho, ¿no? Les gruñiría, ¿no? Pero por esa razón está consagrado. Hay cosas que consagramos en nuestra vida para la utilización de una forma específica. Así Dios te ha ungido y te ha consagrado para que tú seas utilizado en el servicio del Señor. Todos hemos sido consagrados para servirle al Señor. Eso es lo hermoso. Ahora a alguno no le guste, ¿no? Digamos, yo no quería tanto servirle, como digamos, pues sí, has sido consagrado, estás apartado del mundo, ya no eres del mundo, ya no eres de los pecadores, ahora has sido apartado a la familia de Dios. Eso es lo glorioso. Por eso en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, la palabra nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Has sido consagrado y consagrada para el servicio de Dios porque te ha hecho rey y sacerdote. En la antigüedad se ungían a los reyes y se ungían a los sacerdotes. Hoy en día el Señor te ha ungido para ser rey y sacerdote, para ser el real sacerdocio de nuestro Señor. Ese es el propósito. Ahora somos su real sacerdocio. Por eso es que ahora ya no hay solamente una persona, ¿no? Un mediador. Todos tenemos acceso a ministrar en la presencia de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes podían ministrar en el templo, o sea, podían trabajar cerca de Dios, con Dios, y eran como los intermediarios. El pueblo traía su sacrificio, lo ofrecía, los sacerdotes lo preparaban, y solamente un sumo sacerdote, una vez al año, entraba en el lugar santísimo para ofrecer la sangre. O sea, el resto del pueblo no tenía contacto con el lugar santísimo. Pero en el momento de la muerte de Cristo, se rasgó el velo del lugar santísimo y ahora está abierto y todos tenemos acceso y todos somos ahora el sacerdocio de nuestro Señor. Todos, amados hermanos, ¿no? No hay alguien más ungido que otro, o sea, más especial o más sacerdote. Yo sé que todos dicen, el Benji está más cerca de Dios, pero no, todos tenemos el mismo nivel de acceso, ¿no? Porque a veces dice, pastor, usted está más cerca de Dios, óremelo, ¿no? Porque piensan que yo tengo acceso directo, o el número del Señor directo, su personal, ¿no? O a mí que me contesta los chats el Señor. No, todos podemos orar y todos podemos ministrar, adorarle y servirle en absoluto. Amén. No necesitas un intermediario, no necesitas un sacerdote, no necesitas un mediador, porque Jesucristo es el único, el camino, la verdad y la vida. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por esa razón, ahora tú, como eres ungido, has sido ungido para un sacerdocio santo, donde tú ofreces ya no sacrificios de animales, ofreces sacrificios espirituales de adoración. Hoy día todos le hemos alabado, hoy día todos le hemos adorado y lo hemos podido hacer con libertad. Amén. Lo hemos podido hacer, o sea, tú puedes adorarle, no tienes que esperar que venga un coreógrafo y te diga, así se tiene que adorar, así, no. Tú puedes adorarle con todo tu corazón, a tu estilo, a tu forma, con tus pasitos, no sé, bueno, el paso que quieras, pero tú puedes hacerlo con todo tu corazón porque eres un sacerdote, eres un rey hecho así, ungido para esto, para Dios. Así que hoy día te animo a que lo hagas. Pero la segunda cosa que la unción hace en nosotros es que la unción nos enseña, nos confiere conocimiento, ¿no? Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27, donde el Señor nos habla claramente y nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. El Señor nos está diciendo, la unción está en ti, la unción, has recibido la unción del Santo, ahora tienes la verdad. Dice que no necesitas que nadie te enseñe, no quiere decir, entonces ya no vuelvo a entrar al estudio bíblico, ¿no? O algo así. No, se refiere a que tú tienes la verdad, tú tienes a Jesucristo. Ahora se refiere a que tú tienes la dirección de parte de Dios y Dios te puede dirigir y darte a conocer muchas cosas hermosas en Dios. Por eso es importante entender la dimensión a la cual se refiere este pasaje.
no se tiene que tergiversar, decir, entonces no, nadie me va a enseñar, yo creo, lo sé todo porque tengo la unción. No, sino que el Señor te va a llevar a toda la verdad, pero también lo va a hacer a través de la palabra. Pero el Señor va a dar testimonio, aún de la palabra que va a ser traída y predicada a tu corazón. Dios, el Espíritu Santo, la unción te va a dar el testimonio de la verdad. Y eso es importante usar. ¿Por qué? Porque a veces nos agarramos de unas doctrinas bien raras, ¿no? Porque están de moda, porque suenan bonito, porque son populares, creemos que son verdad. Pero tienes que recurrir al Espíritu, porque tienes la unción y Él te va a llevar a esa verdad respecto a eso que tal vez escuches. Ahora, hoy en día está pues plagado, no está full. Todos podemos tener una página en Facebook, un canal en YouTube y todo, y podemos bombardear con enseñanzas, con todo lo que queramos, con todo el contenido. Podemos ser creadores de contenido de todo tipo. Y obviamente en eso también no se quedan atrás las personas que quieren propagar otro tipo de doctrinas que tal vez no son correctas. Por eso tenemos que utilizar ahora el Espíritu, la unción que hemos recibido para discernir, porque el Espíritu nos va a llevar a la verdad. Porque en ese momento tal vez yo no pueda estar cerca para decirte es o no es, ¿no? Porque hay muchas personas que a veces agarran un predicador X y dice algo bonito, ¡ay! Lo postean, ¿no? A su grupo lo envían, todo así. Pero luego ese predicador sabemos que tiene otra doctrina, otros rayos y cosas terribles, habla en otros sentidos, pero justo ese pasaje parece bonito, esa porción parece bonita. Tenemos que tener cuidado, tenemos que discernir, tenemos la unción. El Señor nos va a traer la verdad. Dice, vamos a conocer las cosas y tenemos que preguntarle a Dios, Señor, esto está bien, esto es bueno, esto es lo correcto. Él nos va a ir enseñando, Él nos va a ir llevando a la verdad. Amén. Así que en el momento en el que compartimos, recibimos la palabra y en el momento en el cual recibimos y escuchamos, es importante utilizar esa unción que Dios nos ha dado, porque Él te va a llevar a la verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, habla acerca de eso. Nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, que es la unción que hemos recibido, es el mismo Espíritu, Él nos va a llevar a la verdad. Él nos va a comunicar la verdad, ¿sí? Él nos va a dar a conocer la verdad. Él nos va a guiar a toda la verdad. Esa es la función de la unción. ¿Para qué sirve la unción? Sirve para eso. Nos ha consagrado, lo que hemos visto al principio, y ahora nos está diciendo la palabra que nos sirve para que nosotros entendamos, conozcamos, más que todo, más que entender, conocer. ¿Por qué? Porque esto viene del Espíritu Santo hacia nuestro espíritu. Y en ese sentido nosotros conocemos, aunque tal vez no entendamos. Porque el Espíritu conoce, pero la mente quiere entender. Y esa es nuestra traba muchas veces. Cuando Dios nos habla y nos da a conocer algo, a veces nuestra mente no lo entiende, pero tú tienes la certeza en tu espíritu de que es verdad. Luego el Espíritu con calma va a guiar a tu mente a que entienda, pero ese es un proceso. Muchos de nosotros primero queremos entender para luego conocer, y esa es nuestra traba con el tema del Espíritu. Por eso tenemos mucha mente, ¿no? Queremos conocer, queremos entender. ¿Por qué así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Dios te tranquilo, poco a poco. Primero es el Espíritu. Primero tienes que conocer en el Espíritu para que luego se entienda en la mente. Así funciona. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu primero, el alma donde está la mente después y luego el cuerpo. Así funciona. Ese es el orden de Dios. Nosotros queremos primero satisfacer nuestra mente. Le hacemos esas preguntas a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Cuando Dios te dice, tranquilo, primero vas a conocer mi voluntad y luego vas a entender el por qué. ¿No les suena parecido? ¿No les suena familiar? ¿No? Muchas pruebas que hemos pasado han sido así, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de pronto yo estaba tranquilo y de pronto qué ha pasado? Dios te dice, tranquilo. Luego, después de que pasa el proceso, la prueba, ahí empezamos a entender, por esta razón habíamos pasado
por el valle de sombra de muerte para entender que Dios estaba siempre con nosotros. Pero ha sido tiempo después cuando se entiende. Al principio solo tenemos que conocer y creer. Eso nos cuesta a muchas personas. Por eso a veces tenemos reyes con el mover espiritual. Cuando Dios se mueve de algunas formas, como no entendemos, yo no quiero meterme, ¿no? Como hoy día, esta mañana, la presencia de Dios, como el Señor ha ministrado a través de la pastora en el don de lenguas. Qué hermoso, ¿no? Pero a muchas personas no pueden. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que no entiendo, no creo, no sé si las lenguas, o sea, que tal vez estoy balbuceando, estoy diciendo cualquier cosa, la gente se va a reír, o estoy diciendo, no entiendo lo que estoy diciendo, además, y Dios te dice, no tienes que entender, tienes que creer, tienes que recibir, y luego vas a entender por qué razón no tienes que entender las lenguas, ¿no? Porque en realidad nadie entiende, no es un idioma, ¿no? Son lenguas espirituales sobrenaturales, y eso es otra cosa que otro día vamos a hablar. Entonces el Señor nos lleva a toda la verdad. La unción sirve para eso, para llevarnos a toda la verdad. Vamos a un pasaje más, por favor. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice la palabra en este pasaje: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la unción, como lo habíamos visto en el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, dice que nos trae la verdad. La unción trae la verdad a nosotros. Y la palabra, y el Señor Jesús ya hablaba de eso antes y decía que si permanecemos en su palabra, ojo, permanecer, vamos a conocer la verdad. El tema de la permanencia es la perseverancia, es el esfuerzo, es meterse en eso, ¿no? Meterse en la presencia de Dios. Cuando tenemos eso, vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. La verdad nos va a hacer libres. Por eso es importante la unción, porque el Espíritu Santo viene a llevarnos a la verdad. ¿Para qué? Para hacernos libres. Porque todos estamos atados en algunas cosas que el Espíritu quiere liberarnos, que el Espíritu quiere desatarnos, y lo hace a través de la unción. La unción sirve para traer la verdad y la verdad sirve para hacernos libres. ¿Amén? Entonces puedes ser libre, pero solamente necesitas permanecer en la palabra de Dios, que es obedecer a la palabra de Dios. Es un principio para que se desate el poder. La obediencia desata el poder. Por eso creo que en el estudio bíblico hemos estado compartiendo por qué razón Jesucristo se movía en poder, en gloria. No era solo porque era Dios, sino era porque era obediente. Él siempre decía, no vengo a decir lo que yo creo, las palabras mías, sino vengo a comunicarles lo que he recibido de mi Padre. Y siempre decía, no estoy haciendo mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. En el momento más crucial dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso desata la unción, desata el poder. Por esa razón, cuando permanecemos en la palabra y somos obedientes al mandamiento de Dios, va a desatarse el poder en nuestra vida para romper toda atadura, romper toda iniquidad, romper todo problema que tenemos, toda adicción, cualquier cosa que nos esté atando. Pero necesitamos permanecer, obedecer. Amén. Eso es importante y el Señor Jesús ya lo estaba diciendo. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 9 para finalizar esta porción. Es importante. La unción sirve para comunicarnos y traernos la verdad. Todos quieren saber la verdad, todos quieren conocer la verdad. Cuando Jesucristo estaba con un alto dignatario, una autoridad, le decía, ¿y cuál es la verdad? Y esa persona no se daba cuenta que la verdad estaba delante de él, Jesucristo. El Espíritu Santo viene a darte conocimiento, a hacerte conocer la verdad, que es Jesucristo. Necesitamos conocer a nuestro Señor. Y esa es la verdad. Porque Dios tiene cosas buenas. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué cosas son estas? Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Qué quiere decir? Que no las puedes percibir por tus sentidos naturales. Dice, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué quiere decir? Que no las puedes ni siquiera percibir por tu alma, por tus emociones. Estas cosas que no se pueden percibir ni por tu cuerpo ni por tu alma, son las que Dios ha preparado. Estas cosas hermosas que solamente se pueden percibir en el Espíritu, es a través de la unción, a través de algo que tú tienes, y Dios ha preparado eso para ti. Amén. No es solamente para los más santos, puros, no, es para ti, para todos nosotros ha preparado esto el Señor. Versículo 10 dice, pero Dios, ojo, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Es importante lo que dice el apóstol Pablo, porque dice que estas cosas que Dios ha preparado para los que les aman, dice, nos han sido reveladas por el Espíritu. Han sido reveladas a tu vida por el Espíritu. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Ahora, ¿cómo es que eso ocurre, no? Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no es a través del Espíritu Santo? Porque el Espíritu conoce lo profundo de Dios y Dios nos permite conocer eso profundo a través del Espíritu. Lo que anhelamos entender con nuestra mente, Dios nos lo está trayendo a través del Espíritu. Por eso es que esa unción, el Espíritu que Dios que nos ha dado, nos permite conocer a Dios. Y hoy día podemos conocerle. No entendíamos tal vez, no conocíamos tal vez, y tal vez no lleguemos a entender a cabalidad, pero sí podemos creer y comenzar a usarlo. Amén. Podemos usar y podemos empezar a movernos en este nivel de decir, Señor, no entiendo muchas cosas, pero el pastor dijo que tú me has ungido y que tú estás conmigo y que puedo conocerte a ti, y ahora quiero hacerlo. Y no te muevas de ahí hasta que el Señor te hable, hasta que el Señor ponga en tu corazón esa verdad, hasta que Él se muestre. Entonces vas a empezar a andar en esa otra dimensión, otro nivel, como dicen, otro nivel de gloria y demás le llaman, ¿no es cierto? A esa vida sobrenatural, a ese nivel sobrenatural en el cual todos podemos entrar a caminar y a movernos. El versículo 12 continúa y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu del mundo. Ojo, hemos recibido el espíritu de Dios, porque el espíritu del mundo no puede contactarse con Dios. El espíritu del mundo está en sus cosas del mundo. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, que dice que para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amados hermanos, es importante tomar muy en cuenta esta parte del Espíritu, porque Él nos va a decir qué nos ha concedido. ¿Qué te ha concedido? ¿Qué te ha concedido? ¿Y qué te está concediendo en este tiempo? Porque a veces tenemos que recibir esa información, tenemos que conocer de parte de Dios para poder movernos y hacer las cosas. Amén. Es importante, de lo contrario vamos a seguir andando como tal vez hasta hace poco hemos andado, ¿no? A ver si me va bien, a ver si me va mal, saldré con el pie derecho, no sé, algo haré, porque no conocemos cuando el Espíritu está ahí cada día para decirnos, hoy día te toca hacer esto. Hoy día vamos a tener un desafío, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Hoy día, cada día el Señor, cada día el Espíritu Santo nos va a preparar, nos va a hablar, nos va a guiar, nos va a orientar, va a poner su verdad en nosotros y nos va a preparar para cada día, para estar fortalecidos, porque hay días malos, ¿sí o no? Hay días malos, ¿no? ¿No es cierto?
Hay días donde estamos todo el tiempo tranquilos en la gloria, pero viene la noticia, viene la prueba, viene el conflicto, y para ese momento necesitamos la fortaleza del Espíritu. Porque si no la tenemos, nos vamos a quebrar. Y cuando nos quebramos, ahí hay que sanar, restaurar, hasta el cuerpo nos va a afectar, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas son la reacción de los problemas que tenemos en nuestra vida, que se están exteriorizando en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro físico. Entonces necesitamos de Dios para que Dios nos ayude en este nivel, porque el Espíritu ha venido para eso. El Espíritu Santo ha sido otorgado, dice, para que conozcas qué te ha otorgado. Te ha otorgado eso, te ha otorgado ser fortalecido, ser preparado, para que estés listo para el día malo, para que puedas pasar la prueba, para que puedas vencer la dificultad, para que asumas todo desafío y salgas victorioso al final. Dios para eso nos ha traído al Espíritu. No es solamente para que estés ungido o te haga sacudir un rato. Dios te ha traído el Espíritu para poder traerte y comunicarte la verdad. Y esa verdad permanezca y tú seas libre. Amén. Para eso es el Espíritu, para eso es la unción. Versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseñan en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por esa razón a veces nos cuesta, ¿no? Porque a veces estamos como que escuchando y es chino, ¿no? ¿Qué está hablando este hermano? ¿Qué le ha pasado, no? Como antes nos pasaba, no sé si les ocurrió a ustedes, pero a mí me ocurría. Antes de conocer al Señor, agarraba la Biblia y era difícil entenderla, así como esto leen, ¿qué les pasa? O sea, se van a traumar, ¿no? Con esto, y de paso en queréis, no queréis, ¿qué idioma es este? Y nunca la tomaba en serio. Hasta que el Señor me salvó y vino la unción, el Espíritu Santo, y cuando abrí las Escrituras ahí, no, otro nivel de gloria, o sea, wow, esto dice, y esto es verdad, y empezó a vibrar, empezó a llenarse el fuego en el corazón. Ahora sí, como dice, ahora sí entiendo, ahora sí el Espíritu Santo comienza a darnos a conocer la verdad. No, tal vez no hemos estudiado, no hemos entrado al instituto bíblico, no hemos entrado a griego 1, griego 2, o hebreo, o arameo, no, pero el Espíritu nos ha traído la verdad a nuestro corazón a través de su palabra. Amén. Por esa razón, amados hermanos, es importante para nosotros ahora recibir esto, porque ahora estamos hablando de cosas espirituales, estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual, y tú estás recibiendo en tu espíritu. Y ahora va a entrar un nivel de transformación hermoso de esto que ahora tienes, que es la unción. Ahora siempre la tenías, pero ahora estás consciente de la que la tienes. Ahora vas a andar de forma distinta. Ahora te vas a mover de diferente forma, en un nivel distinto de gloria, de unción. Vas a poder ver la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. No te asustes, ¿no? Va a ocurrir, ¿no? Van a estar, cuando, no sé, pases por algún lugar, se van a empezar a liberar los hermanos, van a empezar a caerse posiblemente, o simplemente lloren, o simplemente la gente quiera estar más contigo, ¿sí? Solo porque tú tienes palabras de vida, solo porque tú estás empezando a fluir con esa verdad que el Espíritu ha traído a tu vida. Amén. Así que no te detengas porque es hermoso. Último versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amados, no las pueden entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir en el Espíritu. Ahora no quiere decir que tontos, no son tontos, son inteligentes, solamente que están utilizando el instrumento incorrecto, ¿no es cierto? Es como querer sacar un tornillo estrella con un destornillador plano, ¿no? No se puede, ¿no? Algo así ocurre. A veces queremos entender lo espiritual con nuestra mente cuando es con el Espíritu. Por eso la palabra nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe, pero tú y yo ya percibimos. Y si no has estado percibiendo, te animo a que hoy día
puedas creerle a Dios y Él te va a llenar para que tu espíritu nuevamente sea avivado, seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios esa llenura, esa bendición, eso que si es que quieres el día de hoy está disponible para todos nosotros. Porque no es un tema de obras, no es un tema de que si me he portado bien, si he hecho bien las cosas, no. Es un tema que simplemente tienes que querer. No es por trayectoria, no es por antigüedad, no es por buenas obras, es por gracia. Amén. Dios te va a dar esto de parte de su Espíritu Santo, a partir de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, te glorifiques. Y que como hemos hablado y como hemos entendido, que como hemos escuchado, Señor, tu Espíritu nos llene. Tu Espíritu haga esa obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Anhelamos, Señor, poder utilizar esto que nos has dado, la unción, tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Anhelamos, Dios, poder conectarnos así, movernos y fluir en eso, Padre. Hoy día te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que tú toques nuestra vida, que tú satures nuestro ser de tu Espíritu, que avives el fuego, Señor, de nuestro espíritu y podamos así movernos en libertad, movernos en esa unción, movernos en ese nivel de gloria. Gracias, bendito Señor. Levanta tus manos si quieres recibir del Espíritu. Y el Señor va a hacer, el Señor se va a mover, el Señor va a desatar, el Señor va a ungir. Gracias, Dios. Gracias, Padre.